¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Un gusto, este es el primer café con todo de esta semana. Estoy bien acompañada del maestro Evangelista Velázquez. Él es director de una escuela de educación especial y siempre trabaja muy de cerca con padres de familia. Bienvenido, buenas noches, maestro. Buenas noches, Lupita. Qué gusto verlo. Algunos añitos de conocernos. Sí, fíjate, pero aquí estamos, muchas gracias por la invitación. No, y un gustazo, sobre todo por esta charla que queremos entablar, que esperamos usted se identifique. Como bien sabemos, el día de ayer lunes ya veíamos en las redes sociales quienes subían la foto del primer día de escuela de sus hijos. Hay quienes estaban tomando la fotografía o el video de cómo armaron nuevamente el escritorio escolar en casa. Y total, fue una decisión que semanas atrás nos tenía muy abrumados a los padres de familia, las autoridades haciendo su parte, los maestros haciendo su parte, y decir tienen que regresar a la escuela. Habrá en las que se pueda, habrá en las que todavía no, y se va a alargar un poquito el tema de lo presencial. Sin embargo, pues bueno, no hay manera de tomar un lado, de tomar una postura. Cada casa, cada familia tiene necesidades diferentes, exigencias diferentes, y es muy difícil llegar a una razón absoluta. Entonces, por eso es que decidimos invitar al maestro, platicar con él desde su experiencia, el trabajo que ha tenido por muchos años con padres de familia, y tratar de encontrar pues frases, palabras, algo que nos refuerce la decisión que tomamos, que no hay decisión buena ni mala, son decisiones, maestro, y pues a darle y a sacar este ciclo escolar que recién empezó. Así es, sí, con la incertidumbre todo mundo, los padres de familia, los maestros, las autoridades, algo que nos agarró completamente fuera de base, algo inédito, pero igual nada que los maestros, los profesores no podamos hacer como siempre. ¿Qué les dice a aquellos padres que decidieron sí mandar a sus hijos o no mandar a sus hijos? ¿Cómo abordamos este tema con las familias? Sí, ha sido una decisión muy difícil. Es una decisión muy difícil porque obviamente como todo mundo lo ha escuchado, es un regreso voluntario. Es un regreso voluntario, un regreso escalonado, un regreso gradual. Porque voluntario, porque bueno, cada familia, cada contexto familiar es diferente y obviamente se siente cada padre de familia preparado de manera diferente para llevar a su hijo a la escuela, y obviamente con todos los temores, con toda la incertidumbre, es el padre de familia quien decide hacerlo o no, y de eso y depende mucho de la información que se tenga, la información veraz que se tenga, ya que ahorita, aparte de la pandemia, padecemos una infodemia en donde las redes sociales causan estragos muy graves a nuestra salud emocional, de tal forma que eso influye mucho para la toma de decisiones que realizan los padres de familia al enviar a sus hijos en estos días ya a la escuela. Algunos tips, maestro, que nos pudiera dar en el dado caso de que decidimos y se pudo que nuestros hijos fueran a la escuela, que como bien lo dices, escalonado, son algunos días a la semana, es una cantidad de niños nada más. Las autoridades, tanto escolares como de municipios, estatales y federales, están haciendo su parte, pero uno como papá, ¿qué recomienda a quien decidió mandar a su hijo o hija a la escuela tener o incrementar esa seguridad, esa certeza de que hizo lo correcto? ¿Qué tips les daría? Sí, primero, antes que nada, a ti como mamá, a ti como papá, y quizá me han escuchado algunas otras veces, primero necesitamos estar bien nosotros, cuidarnos nosotros para poder cuidar mejor a nuestros hijos. Y el primer tip, el primero así bien, es de que estés bien tú, que estés bien consciente tú
de la situación que ha estado prevaleciendo, que has estado viviendo en tu hogar, en tu familia, con tus hijos, porque estamos viviendo una situación de salud en donde los protocolos son indispensables en la escuela, pero más en la familia. Entonces el primer tip es de que tú estés bien consciente, bien tranquila, bien equilibrada en cuanto a qué es lo que ha sucedido y qué es lo que puede suceder. Okay. Ese es el primer tip, en donde como padre de familia tienes que estar bien, emocionalmente y físicamente, para poder ayudar al niño. Entonces nosotros decimos mucho, cuídate tú para que puedas cuidar. Hijo, la frase que cómo nos pesa a las mamás, ¿no? Pero hasta que la entendemos, la digerimos. Sí, definitivamente. Fíjate que un cuidador de una persona enferma, todos hemos vivido la situación en donde tienes algún enfermo hospitalizado y no te quieres despegar de ahí, pero dejas de comer, estás pensando, quieres estar ahí, entonces tú te desgastas y no estás haciendo bien el trabajo de cuidador. Por eso es importante que estés bien tú para que puedas cuidar. En esa situación el padre de familia debe estar bien consciente de que no debe estar con angustia, porque el niño también siente. Entonces esa incertidumbre, esa angustia, ese temor que tú tienes, que aunque no lo digas, el niño automáticamente también lo siente. Entonces inconscientemente esa relación emocional que tienes tú con tu hijo, pues se va a llevar a la escuela. Okay. Entonces el tip así es de que te sientas segura, que estés bien emocionalmente para que puedas ayudarle, porque no solamente es ir a dejarlo a la escuela, sino conlleva otras cosas. ¿Cuál sería el siguiente tip? Otro tip es de que tú durante ya algún tiempo realizaste o tienes protocolos en tu casa de cuidados. Hay cuidados en casa que a veces se dan de manera más suelta, se descuidan en casa, que es lo que no se va a hacer en las escuelas. Entonces, los protocolos ya los conoces bien, los tenemos que conocer bien. El uso del cubrebocas, la distancia, son cuestiones que se platican cada rato, cada vez, pero que se descuidan en ocasiones. Y la situación está en que en la familia regularmente, como es tu familia, como es tu hermano que se cuida mucho, como van con la abuelita, y entonces cuando llegas a la casa, al hogar, descuidas el protocolo y ya no estás a la distancia, quieres abrazar, quieres acercarte de más, de tal manera que un tip es de que tienes que tener el mismo cuidado que tú quieres que se tenga en la escuela, lo tienes que tener en tu casa. Dentro del hogar, evitar salir a la fiesta, aunque sea en tu casa, aunque sea en el hogar, aunque sea en la familia, porque en la familia confluyen tus hermanos, tus primas, tus abuelitas, y luego llegó una y otra y luego otra. Entonces, evitar eso. De tal manera que el segundo tip, así bien correcto, bien concreto, es de que en los protocolos que tú quieras que se apliquen correctamente en la escuela, los vas a seguir aplicando en tu casa. Ok. Ese es otro tip que tienes que tener bien claro para que tengas la tranquilidad que tu hijo va a estar bien atendido en la escuela. Muy bien. Pues es que en realidad es una decisión, ha sido una decisión muy difícil. Hubo quien tomó una al iniciar el curso, posiblemente en unas semanas quiera cambiarla. Aquí, ¿qué se haría en este caso? A lo mejor dice, no, ¿sabes qué? Yo decidí dejar a mi hijo en casa, hija, no lo voy a mandar a la escuela. Pero de repente estás viendo que la salud emocional en casa se está descuidando
por más de seguir los protocolos, porque el encierro y la vida no ordinaria que estamos llevando como era antes, pues nos está pegando a todos, y a año y medio de que empezamos, obviamente esto es difícil, y a lo mejor quieres cambiar y quieres empezar a intentarlo, ya viste que la escuela sí es responsable, que está funcionando, o viceversa, sabes que empezó a ir, no me está funcionando en casa, ya no quiero que vaya a la escuela. ¿Puede darse esto? Sí, de hecho se está dando. De hecho, tenemos ahorita ya más de una semana, ya más de 5 días, es el 7º día en que algunas escuelas ya tuvimos alumnos de manera presencial, de tal manera que en algunas situaciones ha ido incrementando un poco y en otras ha decrecido la asistencia. Por muchas situaciones, de tal forma que ahí lo importante que tú como madre, tú como padre de familia, siempre tengas esa tranquilidad y que el día a día, que vivas el día a día con los protocolos y con las actividades que normalmente realizas. Ese es otro tip que tenemos que tener bien claro, que el mundo no se detiene, que el mundo tiene que seguir, que tú tienes que continuar, que si no es con los mismos hábitos, con las mismas rutinas que tenías antes de la pandemia, bueno, tú tienes que tener esa habilidad para continuar. Entonces tú como padre de familia debes de tener claro que el regreso a clases presenciales de tu hijo tiene que ser o va a ser de manera voluntaria. Nadie te va a obligar, nadie te va a decir, mira, no. Tienes que tener bien claro cuáles son las situaciones con las que vas a enfrentarte, porque tienes la oportunidad también de continuar el trabajo a distancia. Y ahí pues hay una diversidad de cosas que platicar con el trabajo a distancia, que no necesariamente debe de ser virtual. Nos decían autoridades municipales y de docencia universitaria, así como el pediatra que hemos estado platicando y abordando en este tema, que era muy importante o que iba a ser crucial la manera en la que los padres de familia se involucraran en las escuelas para este regreso a clases. Usted que trabaja en escuelas, conoce cómo funcionamos los papás, cómo funcionan los hijos, ¿qué recomienda en este caso? Mire, los padres de familia es importante que lo conozcan, que estén informados. Para un regreso a clases seguro, se han implementado una serie de protocolos y se ha venido trabajando durante mucho tiempo. Desde el año anterior, en el 2020, se había venido estableciendo por parte de la Secretaría de Educación Pública a nivel nacional, a nivel local, una serie de cursos, una serie de protocolos, porque veíamos venir ya desde el ciclo anterior, en agosto del 2020, el regreso presencial. Sin embargo, pues había que planearlo, había que programarlo, había que ponernos en contacto, y el tercer tip del que podemos platicar es la comunicación. Okay. O sea, tienes que tener la comunicación con los padres de familia tan directa, tan permanente, para poder lograr aprendizajes reales, aprendizajes esperados que nos marcan los planes y programas. Y con los protocolos se toman en cuenta para un regreso a clases a los padres de familia, aparte de quienes deciden llevar presencialmente a sus hijos. Se toma en cuenta porque en una de las líneas determinadas para el regreso es que formen parte de los comités, comités de salud de la propia escuela, porque son los propios padres los que participan en el segundo filtro. Debe de haber 3 filtros, y el primer filtro es en la casa, como te decía, los protocolos en la casa. Si tú saliste y estuviste y sabes que dentro de tu casa, en la reunión familiar, alguien está infectado,
automáticamente en ese primer filtro te debes detener y debes de evitar que el niño vaya a la escuela aunque no presente ningún síntoma. ¿Por qué? Porque es preventivo. Es preventivo. Bien conocemos también que hay un porcentaje alto de niños o de personas que no tienen síntomas. Es un porcentaje alto, 75, 80%. Entonces, el primer filtro es en tu casa. Entonces, ahí la participación del padre de familia. Claro. El segundo filtro es en la escuela, a la entrada de la escuela. En la entrada de la escuela va a haber una persona de la escuela, un profesor, el director, el trabajador social, pero siempre va a estar acompañado de un padre de familia. Por eso es importante la comunicación que debe existir entre los padres de familia y las autoridades de la escuela. Y el tercer filtro está ya a la entrada del salón de clases. En los tres filtros, obviamente, los padres de familia están bien atentos porque están preguntando si tienes alguna reacción, algún síntoma. Y al detectar alguna situación, obviamente debes de tomar cartas en el asunto. Por eso es bien importante que los padres de familia, que cambian completamente la situación ahora con la pandemia, son los actores principales, como siempre lo han tenido, pero ahora es doblemente. Muy bien. ¿Hay algún otro tip que podamos agregar? Sí, así como ahorita les repito, un cuarto tip es de que tú, para poder llevar a cabo esta educación, tanto presencial como a distancia, siempre tienes que tener bien claro que como padre de familia, número uno, debes de tener la comunicación, como decíamos ahorita, con tu hijo al 100%. ¿Por qué? Porque con tu hijo te va a decir qué quiere, qué no quiere, qué puede, qué no puede. Entonces tú haces la doble o la triple función quizás de ser padre, pero también estás replicando la situación que haría el maestro de manera presencial. Entonces, otro tip es de que tengas tú exactamente una rutina, una agenda bien definida para tu casa o para la escuela. Tú ya sabes, si vas a decidir que tu hijo vaya de manera presencial, ya sabes que la entrada es a las 7:30 y la salida es a las 12:30. Sin embargo, por el acuerdo que tuvieron en la escuela, porque todas las escuelas en los consejos técnicos, en una semana previa al día 30 de agosto, se reunieron los profesores con las autoridades y deciden, de acuerdo a la población estudiantil, deciden la estrategia a seguir. Y en la estrategia a seguir pudieron haber decidido entramos a las 7:30 y salimos a las 10. O pudieron haber decidido entramos a las 8 y salimos a las 12. O sea, cada consejo técnico definió la estrategia para el retorno seguro. Por eso hablamos de voluntario, gradual y escalonado, porque gradualmente vamos a ir poco a poco hasta llegar a mayor cantidad de alumnos, a mayor cantidad de tiempo y demás. Por eso el tip es de que tengas claro los horarios, porque que tengas una agenda, ¿no? Que sepas en qué hora va a ir el niño a la escuela. Pero si te quedas en tu casa, si el niño no va a ir, lo mismo, levántalo si es posible y tiene uniforme, ponle el uniforme como si vaya a ir, porque necesitamos que lo sienta, pues, que el niño lo sienta, que lo viva, que diga, bueno, no voy a ir a la escuela, pero a lo mejor sale al patio, va al parque, va a esto otro, y que tenga esa disciplina, ese hábito de que se va a levantar a tal hora y va a estar a las 8 de la mañana, a lo mejor conectado. Sí, los maestros y el gobierno federal atinadamente tenemos cuenta gratuita con Google, pero también el gobierno estatal atinadamente también tenemos cuenta gratuita con Microsoft, de tal manera que podemos utilizar
ese trabajo virtual. Pero también el trabajo a distancia puede implicar traer cuadernillos, enviarle, utilizar redes sociales, el WhatsApp, el Facebook. O sea, el trabajo a distancia puede ser muy variado. Entonces, ese trabajo a distancia, el tip es de que tú tengas horario, que tengas un hábito. ¿Por qué? Porque eso te va a permitir que cuando salgas de ese horario, entonces empieces la otra actividad, el lavado de los trastes, el limpiado de todo lo demás que es común con pandemia o sin pandemia. Claro. Y es que, como se ha platicado ahí en diferentes círculos, lo que de seguro trajo la pandemia es que perdimos la noción del tiempo. Ha sido muy difícil entender tiempos, y la queja constante laboralmente hablando, y ni se diga escolarmente hablando, es que de repente recibes correos a las 2 de la mañana porque a esa hora lo envió y necesitabas ese correo para seguir trabajando o no. Entonces perdimos la noción del tiempo. Los adolescentes, ni se diga, están viviendo de noche, durmiendo de día, te despiertan a las 12, 1 de la mañana, de la tarde. Entonces es una situación muy difícil que se ha dado en todas las edades. Sí, pero hemos aprendido la idea y la intención, como estamos platicando con los tips. Hemos aprendido ya después de varios meses, ya casi 19, 18 meses, hemos aprendido de que los correos, las tareas y todo lo demás, que lo hacíamos en un horario, lo tenemos que hacer en un horario. Porque si no, está esa irregularidad que te conlleva a que si estás trabajando a medianoche, pues también quieres comer. Claro. También quieres tomar café, también quieres hacer otras cosas. Entonces tu cuerpo se desequilibra completamente, y eso se ve, pero tu salud emocional, tu salud mental no se ve, y también. Entonces empiezas a tener problemas de sueño, tener problemas de ansiedad, te vas a irritar fácilmente, y empiezas a tener un conflicto muy fuerte, un conflicto emocional, que es el que estamos esperando en las escuelas, que yo creo que en cuanto se venga una cantidad mayor, con todo el favor de Dios, que disminuya un poco esta situación, estaremos ya atendiendo muchas situaciones de tipo emocional dentro de las aulas. Definitivamente. ¿Otro tip? Pues el tip, sí, dentro de los tips de hacer una agenda, es bien importante cuidar los tiempos. Otro tip es que tengas un lugar, un mismo lugar, que hagas la tarea. Si vas a hacerlo a distancia, que te pongas a hacer el trabajo en un mismo lugar, en un mismo horario, pero también en un mismo lugar. Okay. Porque eso de responder los ejercicios que te mandó la maestra, que te mandó el maestro, y de irte a la cama o estar en la mesa, en el patio y a la hora que tú quieras, es algo que no, a lo largo no vamos a obtener resultados positivos. Un tip es de que tengas un rinconcito. Si tienes un escritorio, una mesa en el suelo, donde tú gustes, pero que sea el mismo lugar, que sea el horario que establezcas, y que sea el mismo lugar, para que tú también tengas esa rutina que se convierta en hábito, y después ya la disciplina completita, para que podamos obtener mejores resultados. Pues recapitulo, maestro. A ver, el primer tip para la decisión de si mandamos a los hijos a la escuela o los dejamos en casa, yo creo que aplican los tips para los dos casos. Exacto. ¿Verdad? Independientemente del grado que estén cursando, sería, primero que nada, como adultos, como madre, como padre, encontrar la paz en esa decisión que tomamos. Es decir, estar tranquilos, estar convencidos y estar alertas, pero no angustiados, ¿no? O sea, es estar positivos para que los hijos puedan reconocer ese positivismo y eventualmente vengan buenos resultados.
El segundo tip, seguir los protocolos que ya conocemos desde marzo del 2020 que empezó esto, que es cuidarnos, la falsa confianza y todo eso que ya sabemos. Y si llegase a haber una sospecha o saber que se convivió con alguien que tiene el COVID, la responsabilidad es hacer el confinamiento de por lo menos 10 días, aunque estén asintomáticos, y obviamente no mandar a los hijos a la escuela si esa era la decisión. El tercer tip, tener una comunicación muy fluida con la escuela, es decir, con la maestra, el maestro, director, directora y todos los involucrados. Es estar en constante comunicación, qué está pasando, qué está sucediendo, cómo se pueden mejorar las cosas, etcétera. El cuarto tip sería llevar una agenda, es decir, tener bien escolarizado y una rutina hasta por escrito si es necesario, donde podamos decir, mi hijo le toca conectarse o ir presencialmente tales días de tal hora a tal hora. Tal hora queda libre para sus tareas, para su juego, para sacarlo al parque, donde la rutina que ustedes tengan, para que juegue soccer, para que vaya y nade un ratito, para lo que ustedes lo tengan definido, pero es tenerlo agendado para que sea fácil, como que sea trazable, ¿no, maestro? O sea, poder referirnos a esa agenda. Y por último, seleccionar un lugar en casa donde siempre esté trabajando. Nada de que hoy trabajaste en la cocina, mañana en tu cuarto, pasado en la estancia, otra vez te regresé al comedor, ahora en la mesita de la sala, y que ahí anda el niño como húngaro, como húngara, ¿no? Entonces no, o sea, vamos a asignarle un lugarcito que ahí se queden cuadernitos, plumita, todo lo que se tenga, para que sea su espacio y de esa manera pueda estarlo relacionando con esa rutina. Sí, que logre una autonomía. Okay. Autonomía en donde él sepa que ya es la hora, que va a tener lo que deba de tener si es a distancia, y que va a estar, si es en la primaria, también es un tip que no tenga más de 50 minutos, 70 minutos en el trabajo, ¿no? Porque también hay que cuidar cuando estás trabajando en línea. Hay que cuidar que no se pase de tiempo, porque seguramente estás trabajando con alguna videoconferencia con la maestra, pero la maestra termina en media hora, en 20 minutos, y tú te quedas con otras cosas. Entonces hay que estar bien, cuidando mucho, que es otro tip, qué es lo que está escuchando el niño, el alumno, ¿sí? Porque hemos descubierto mucha información, páginas y páginas y páginas que nunca se acaban, y no sabemos realmente que nuestro hijo qué es lo que está buscando, si está buscando tarea o está encontrando alguna otra cosa. Por eso es importante también la comunicación y el estar ahí al pendiente. Fíjese qué interesante, maestro. Pues como siempre nos ayuda a alertarnos bastante. ¿Algún otro punto que quiera tocar antes de despedir? Pues igual, o sea, nomás reafirmar, hay mucho que platicar con esta situación. Ahorita a nosotros nos ocupa 9 principios así en las escuelas que tenemos que tener bien definidos, 9 intervenciones le llama la Secretaría, ya que la participación de los padres de familia y la comunicación que debe existir con la escuela es bien importante, porque en los filtros escolares, esa es otra, para que tú estés bien tranquila como madre de familia. Puedes apoyar en el filtro escolar 1 o 2 días, no sé, lo que te toca a la entrada o a la salida, para que te fijes que el protocolo que estamos haciendo los maestros en las escuelas es un protocolo tan bueno como el de tu casa, pero que si en tu casa te hace falta cosas o rollos que agarras ahí en la escuela, pues que los hagas, porque en el primer tip o en uno de los que te comenté es de que no descuides. Hay veces que el protocolo relajas. El protocolo que se da en los hospitales es mejor que en la casa, porque en los hospitales pues no se han dado muchos contagios. Los contagios se dan en la casa o se dan en las reuniones.
será porque los protocolos están bien aplicados en tal o cual situación. Entonces, por eso es importante que conozcas el protocolo que se está llevando a cabo en la escuela para que tengas mayor seguridad y que tú determines, repito, es voluntario, que tú determines, ¿sabes qué? Yo voy a seguir hasta que baje, hasta que el semáforo nos diga que hay un poco menos contagios, y poder tomar la mejor decisión. La mejor decisión es tuya, pero siempre estar en comunicación con el maestro, con la maestra, para que esa decisión conlleve el mejor resultado con los niños. Uh-huh. Eso es bien importante, la comunicación, y con tus hijos, pues qué decirnos, la comunicación siempre con uh-huh. tus hijos, porque parecería que ellos no sienten, no quieren o no pueden, pero sí, siempre ellos te van a decir muchas cosas y hay que escucharlos. Muy bien, pues muy buenas palabras, muy buena idea de lo que está sucediendo, lo que está pasando, y deseamos que cual sea que haya sido su decisión, en verdad encuentren el primer tip, que es esa seguridad en que hicieron lo correcto. Otro tema que nos queda pendiente, y yo creo que lo voy a invitar después, es hablar de la salud emocional de nuestros hijos, que ahorita los pediatras dicen algo está pasando en tempranas edades, no se están desarrollando como generalmente era, porque la socialización resulta muy importante. Cuando ya tenemos niños que apenas iban a entrar al kinder y ¡pum!, pandemia, pues no entraron, ¿no? Entonces de la guardería, si es que fueron, brincaron a casa, es un lugar retraído. Entonces cada familia conocemos a nuestros hijos. Exacto. Y eso nos lleva pues a decidir, y al final del día, pues como circulaba por ahí el chistecito gráfico, ¿no? Si los decidiste mandarlos bien, si decidiste dejarlos bien, pero vamos a hacer todo lo posible porque la decisión que haya sido sea lo más edificante para ellos y para la casa también. Muchísimas Exacto. Gracias, maestro. Un gusto, como siempre. De nada, ya saben, estamos a la orden. Nos queda pendiente platicar de las emociones del confinamiento. Muy bien. Muchísimas gracias. Yo me despido. Esto fue Un Café con Todo. Regreso con más en esta semana.